Dicen que la evaluación determina el aprendizaje, por lo tanto venimos hablando de aprendizaje y corresponde pensar una nueva evaluación para este nuevo aprendizaje, ¿no? Y si yo tomo una evaluación en un colegio, te doy una nota y después no vuelvo sobre eso, ¿de qué te sirvió? ¿Estamos evaluando el aprendizaje o estamos evaluando para el aprendizaje? Vos viste que la evaluación es un momento importantísimo, porque yo me doy cuenta, uy, esto no lo sabía, o digo, uy, mira lo que tomó, esto era re importante. Y sin embargo, ¿le estamos dando la importancia y le estamos poniendo en el lugar que la evaluación merece o no? Tal cual. Yo conozco una profesional de la psicopedagogía muy importante que dijo, nunca más quiero que en mi vida me evalúe alguien. Estos traumas que provocan la evaluación a veces condicionan a seguir aprendiendo. ¿Cuántos chicos se descomponen cuando tienen un trimestral? Claro. Vos sabés lo que pasó, te pones nervioso. Entras en un secuestro emocional, se activa la amígdala, segregas cortisol, no podés pensar. Entonces, si yo como docente sé esto, ¿qué sentido tiene someterte a una situación en donde no puedo sacar lo mejor de vos? Sí, a mí personalmente, que el inglés me cuesta, vos sabés que me cuesta. Yo creo que mucho tiene que ver porque cuando estudiaba inglés yo sabía que me iba a equivocar. Y sabía que ese error iba a ser punido, o sea, iba a tener un castigo, una mala nota, lo que sea. Entonces armaba todo un círculo que al final decía, bueno, me retraigo y no aprendo. Entonces, si la evaluación termina en este proceso que es antiaprendizaje, digo, ¿no es momento de cambiar ese proceso? Yo siempre me imagino esto, ¿no? Ir en un tren. Vos vas a hacer un tren, vas a hacer un tren, vas a hacer un tren. Si lo único que a mí me preocupa es llegar al destino, sería la nota de la evaluación, me privo de un lindo paisaje, mirar por la ventana, hablar con alguien interesante, una rica comida, disfrutar de lo que está pasando en el mientras tanto. En la medida en que los padres y los docentes pongan el foco en la nota final, nos estamos privando del proceso, que es lo más importante. Pero si pensamos en la evaluación puntual, yo creo que lo importante es que la evaluación sea formativa, que te ayude a aprender. Entonces yo te tomo una evaluación y vos que te das cuenta que esto no lo sabías tan bien, que esto lo podés mejorar. Cuando yo te doy un feedback en tiempo y forma, con afecto, específico y concreto, yo te ayudo a que lo vuelvas a hacer y que lo hagas mejor. Ese hacerlo mejor, a vos te ayuda a darte cuenta que podés llegar a hacer más, que a través del esfuerzo de perseverancia vos lográs mejores cosas. Entonces, me parece que la evaluación tiene que cambiar de foco. No podemos seguir evaluando para ponerte una nota, entregarte la prueba 3-4 semanas después, que ya lo único que te importa es saber si aprobaste o no, y ponerla en un cajón. Tenemos que trabajar con la prueba de una manera absolutamente didáctica. Entonces, a mí me gusta que en la prueba, por ejemplo, no le pongamos más prueba ni, no sé, trimestral. Si sabes que eso ya al chico lo pone mal, ¿para qué le vas a poner el título? Ponete nervioso, llegó el momento terrible. Claro. Pongámosle un memo test, pongámosle un nombre menos dramático. Démosle tiempo y silencio para que pueda pensar, meterse para adentro. Trabajemos con la elección. La elección sube la motivación y baja el estrés. Entonces, ¿la elección qué es? De estas 8 preguntas contesta 5. De estos 5 ejercicios hace 4. Trabajemos la variedad. A alguno le va bárbaro con un esquema, otro quiere tal vez definir, otro quiere buscar un ejemplo, otro quiere dibujarlo. Trabajemos también con el tema de la posibilidad de la variedad en la evaluación. Y un truco que yo siempre digo que me parece que está bueno, viste que mucho de lo que el docente dice en el aula, los chicos se lo olvidan. Entonces, bueno, sabes si la información realmente se fue a la memoria a largo plazo o estudiaron para la prueba y sacarse encima. Entonces, podemos tomar una cosita de algo viejo, ¿para qué? Para chequear si lo habían aprendido en serio o si, claro, ya se fue esa información. Esa pregunta última, más que para el alumno, es para el docente, porque en realidad la referencia de que si estudió o no estudió lo aprendió, es más para el docente que para el alumno. Yo creo que haría un tip, que es, no importa tanto la nota, importa mucho el feedback. Es que el feedback... Ese es el punto. Total. Está demostrado científicamente que el feedback es importantísimo para aprender. Y sin embargo, o no se usa o se usa mal. Claro, se usa para la crítica. Y el feedback lo que te tiene que dar es la posibilidad de darte cuenta que vos podés hacerlo mejor. Y además hay cosas que ya nos dice la ciencia que son buenísimas. Uno es que más evaluaciones sin nota mejora el aprendizaje. Total. Y la autocorrección ayuda a retener. Claro. Entonces, ¿cómo no vamos a aplicar eso en el aula para ayudar a los chicos a aprender? Viste que parece que el docente lo único que quiere es enseñar, pero no ayuda a aprender. No ayuda a aprender. Por ejemplo, yo siempre digo, si uno hace un recorte en la evaluación, pone lo central de lo que cree que es lo que tiene que aprender y va a buscar si eso se aprendió o no se aprendió. ¿Por qué no da una prueba formativa antes? ¿Por qué dice, bueno, esto para mí es lo importante? Probemos, a ver cómo sale. Corrige ese error y vuelve sobre esa prueba. Pero ¿por qué no se hace? Y además, si vos estás haciendo una prueba y te veo con cara de perdido, ¿por qué no te puedo ayudar?
Tal cual. Te destrabé y seguiste adelante, en vez de que te quedes con el karma de hasta acá llegué, no lo pude hacer Tal y me cual. sacó una mala nota y esto me define. Otra aplicación que se pueda usar es, ¿por qué no se corrigen entre compañeros? Yo hice una prueba, corregime la mía, vos corregís la tuya. ¿Sabes lo que aprenderían? ¿Sabes lo que aprenderían? Porque aprenden del error, cómo se equivocó el razonamiento. El otro tiene que defender con el compañero. Habla con un par, que no hay una diferenciación jerárquica que cuesta a ¿Y veces por con el qué no docente. hacemos la prueba en una mesa gigante donde puedas escribir en la mesa y yo vea cómo estás pensando? Por ejemplo. Y yo puedo tomar algo que decís vos que me sirve a mí y puedo mejorar lo que estoy planificando escribir. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que empezar a cambiar también la educación, ¿no? Empezar a pensar, ¿para qué quiero evaluar? ¿Cuál es el objetivo final de evaluar? Si lo importante es seguir aprendiendo a través de la evaluación, cambiar la manera que tenemos de pensar sobre la evaluación y ofrecer algo que al alumno realmente le sirva. Hay un autor que se llama Stenhouse que dice que en realidad el docente no cambia la prueba porque es su mecanismo de ejercer poder sobre los otros. Y eso me parece que es una variable que hay que pensarla, porque a veces es la herramienta que encuentran los docentes para dominar, para domesticar a los alumnos. Entonces, si te portás mal, te pongo una mala nota. Si no haces lo que yo te digo, te pongo una mala nota. Ya te voy a encontrar en diciembre. Qué triste, ¿no? Qué triste, porque en realidad eso tiene que ver con la educación que queremos transformar. Porque eso es el pasado, es imponer la autoridad. Tal cual. Y lo que queremos ahora es generar una relación en donde haya una conexión emocional con el alumno, Totalmente. donde el docente genere respeto, credibilidad, que se vea su idoneidad. Y a través de eso que decimos, que es absolutamente cierto, lo que estás haciendo es generar una barrera, una distancia que hace que el chico no pueda aprender. Total. Porque vos podés estudiar, vos rendís y vos aprobás, pero eso no quiere decir que hayas aprendido. No, por eso, nuevos alumnos, nuevos docentes, nuevos diseños curriculares y nuevas evaluaciones. La educación transformada. Exactamente. Todo esto que venimos pensando, cómo cambiar la escuela, necesita un ambiente que lo envuelva, que lo contenga y que dé forma edilicia a esto que hablamos, ¿no? Y si vos entras al colegio y el primer cartel que ves es, si es un colegio privado, ponele, ¿no? Las cuotas se pagan del 1 al 5 y si no tendré un recargo, viste, es como que todas las señales Hablan de lo que te importa. aunque sea un mensaje en silencio. Viste que el contexto determina el texto, o sea, muchas veces lo que ocurre en la escuela, en el edificio, en las paredes, en realidad reflejan lo que ocurre adentro en el ámbito, en el clima, en los docentes, en los alumnos. ¿Cuál sería el contexto de la escuela de la educación transformada? Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es en dónde aprenden los chicos. ¿En qué sentido? Si yo lo que quiero es, en el aula, ahora salimos al colegio, no Sí. pero en el aula, si yo lo que quiero es activar a mis alumnos, provocarlos en el buen sentido, motivarlos, estimularlos, inspirarlos, ¿qué tipo de lugar físico tengo que ofrecerles para que pase eso? O sea, estar sentados en hileras, todos quietitos mirando para adelante, ¿es lo que va a generar que los chicos desplieguen toda su Tal cual. creatividad? O si trabajan en grupos y si se comparten y cooperan unos con los otros, vamos a poder generar algo mejor. Entonces me parece que lo que tenemos que pensar como colegio es un lugar donde se sienta cómodo el docente, donde se sientan cómodos los padres, donde se sientan cómodos los chicos. El tema de los colores, ¿no? Generar un espacio que sea colorido, que sea alegre, que vos quieras estar. Y a partir de ahí me parece que está buenísimo pensar por qué los chicos de nivel inicial aman ir al colegio y los de secundaria no. No. O sea, ¿qué cambia? ¿Y por qué el nivel inicial tiene una lógica edilicia que la secundaria no? En realidad el colegio, la escuela, digamos, como institución, fue armada para disciplinar, eso Foucault lo tiene bien Claro. desarrollado. Entonces, su función de formar filas, poner los bancos uno atrás de otro, que se parezca más a una cárcel, a un hospital, que a una casa, o que un museo, que un shopping, o algo... Pensé en un aula Sí, tal cual. que tenga una mecedora y una lámpara baja, y que tenga cuadros, y que tenga almohadones en el piso. No tengas que tirarte y escuchar una historia, tengas la edad cual, que tengas. tal cual. Entonces, ¿por qué hay que estar sentados con la espalda derecha, en hileras, mirando para adelante? En la medida en que podamos desestructurar los espacios de aprendizaje, me parece que vamos a empezar a generar un cambio importante. Pero ojo que esto no es, perdóname, no estamos hablando de decorar el aula, tenemos que No, hablar de eso iba a diseñar decir. la escuela. Tal cual.
Quería meterme acá cuando dijiste desestructurar los espacios de aprendizaje, y yo creo que agregaría es estructurarlos de acuerdo a la función cognitiva que vos querés despertar. Y que el alumno sea el elemento flexible. Tal cual. En donde nos sentamos acá, nos sentamos en el piso, ahora vamos a un árbol. Hay colegios que tienen un entorno tan maravilloso y no lo usan. Pero ¿sabes por qué no lo usan? Porque tienen miedo. Tienen miedo de que, por ejemplo, si dicen, bueno, vamos a salir, o se distraigan o salgan todos corriendo. Claro. Y en realidad vos eso, lo primero que tenés que trabajar es el manejo del aula, es la relación con el alumno. Cuando vos pudiste establecer una conexión emocional con el alumno te va a respetar porque no va a tener ganas de escaparse de vos o ganas de hacer que la pases mal. Entonces yo creo que ahí es donde se empiezan a meter todos los temas y se mezclan. ¿Por qué no uso los espacios? Porque tengo miedo que el director me diga algo, o porque tengo miedo que se queje un papá, o porque tengo miedo que los chicos, no sé, que no lo pueda manejar. En realidad primero trabajá vos cómo te parás en el aula, tu prestancia, la relación que tenés con los alumnos, si vos haces lo que haces sabiendo por qué lo estás buscando, y después las oportunidades son ilimitadas. Porque la escuela para mí hay que pensarla como una intervención artística, porque hay un valor estético que la escuela tiene que transmitir. Digo, si la maestra hace un afiche de lo último puesto así nomás y pone un afiche, después pone otro, después pone otro, y dice, es el trabajo de los chicos. Yo sé que es el trabajo de los chicos, pero también tiene que haber un valor estético en la presentación del propio trabajo. Uno, cuando se presenta, digamos, a un trabajo, se cuida estéticamente. ¿Y cómo no va a cuidar estéticamente el trabajo, el fruto de la labor que uno hace? Eso el maestro también tiene que incluirlo en su manera de planificar las presentaciones. El contexto determina el texto. Eso sería como la clave para pensar la escuela. Porque ya en sí mismo un determinado contexto está diciendo algo, o sea. No, y además en esto que estás diciendo vos, el tema también del timing, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo la cartelera, no sé, de la huerta, estás en primaria, de la huerta, en marzo pues trabajás el capítulo de la huerta, y en noviembre la huerta sigue colgada en la pared, tal cual. No le sirve a nadie, y esa decoración pasa a ser más una especie de papel, ¿no?, de empapelar, que algo que aporte desde lo pedagógico. Entonces me parece que tenemos que acordarnos, primero, que la novedad es importantísima para aprender. El cerebro humano busca y detecta rápidamente la novedad. Entonces empecemos a pensar en el aula como un espacio que nos active, que nos provoque, con un espacio que tenga decoración, pero que no saturemos demasiado y contaminemos visualmente. Que haya un equilibrio. Pero en el aula vos tenés que tener un rinconcito digital, ya tenés que salir al mundo. No podemos seguir solamente con lo que pasa en las cuatro paredes. Un lugarcito como está una computadora para conectarte con alguien de otro país o de otra ciudad o de otro colegio. Vos tenés que tener un espacio de calma. El chico que ya está cansado de recibir información, que necesita empezar a procesarlo, que necesita empezar a juntar, a conectar lo que está aprendiendo con lo que sabía, que puede irse a un rinconcito a escribir, a poner sus ideas en orden. Claro. Necesitas un lugar en donde, por ejemplo, si estás en, no sé, nivel inicial o primaria y uno de los chicos sale de eje y se pone muy nervioso, que tenga un rinconcito de calma. No lo puedes sacar del aula. ¿Qué mensaje le estás dando cuando lo sacas del aula? Pero si el chico tiene un lugar para bajar un poquito, para relajarse, para tranquilizarse, hasta que puede volver a estar con sus compañeros, puede pedirlo y va solo. Claro. Exacto. Pero para eso necesitamos docentes que crean que enseñar no es dar una clase expositiva todo el tiempo, que se regula, el chico puede regular su tiempo de aprendizaje. ¿Por qué los chicos se aburren? Porque no pueden regular su tiempo de aprendizaje. Y además porque son pasivos, personas pasivas. La pauta otro. Exacto. Entonces trabajar con lo que es la autorregulación y trabajar con esto que decís vos, ¿no? Que ellos mismos puedan saber, necesito ir al Rincón de Paz o necesito hacer esta otra cosa. Está buenísimo. Esa misma enfoque en esta nueva enseñanza va a tensar a que los espacios cambien. Los espacios tienen que cambiar, tenemos que buscar lugares más versátiles, tenemos que trabajar mucho más con los chicos de sexto grado, que vayan los de cuarto a explicar el sistema solar, y el chico de sexto no se olvida nunca más en la vida lo que enseñó, y el chico de cuarto está mirando asombrado lo que uno más grande le está explicando. Entonces me parece que tenemos que desestructurar los espacios de aprendizaje, ¿sí? En donde trabajemos de una manera más relacionada con los otros, en donde haya más elección, en donde el docente es una persona que está, por ejemplo, siendo el enlace entre un grupo que está investigando, un grupo que está exponiendo, un grupo que está trabajando juntos, que haya más variedad en el aula. No podemos ser tan ingenuos de pensar que lo que el docente dice le va a interesar a los 25 o 30 chicos en el mismo momento y de la misma manera. Entonces empezar a escuchar cómo aprende el chico me parece que es importante. Podemos concluir que las escuelas hablan. Entonces nosotros invitamos a todos los que estamos en la escuela que entremos a nuestras escuelas y que escuchemos lo que nos dicen.
y que escuches lo que te dicen. El aula, vos tenés que pensar, me parece a mí, ¿no? ¿Cómo se escucha tu aula? ¿Cómo se ve tu aula? ¿Y cómo se siente tu aula? Tal cual, tal cual. Creo que si logramos entender cómo se siente, cómo se ve y cómo se escucha, podemos hacer el proceso de cambio que nosotros necesitamos, pero para eso tenemos que ver qué hay y hacia dónde queremos ir. Absolutamente. Bueno, buenísimo. Muy bien, Gracias. gracias.